primer lugar vamos a ver las características básicas de las bases de datos no SQL y después los diferentes tipos de bases de datos no SQL que hay. En primer lugar, ¿en qué se diferencia una base de datos no SQL de una base de datos SQL? Bueno, pues primero de todo, las bases de datos no SQL son bases de datos no relacionales. Son código abierto, funcionan bien en clusters o grids de ordenadores, no tienen una estructura o, si queréis usar la terminología de Oracle, no tienen un esquema, no tienen, y esta es la característica principal, un lenguaje de consulta declarativo, y se pueden clasificar en 4 grandes grupos, atendiendo al modelo de datos. Las bases de datos no SQL orientadas a clave-valor, orientadas a documentos, orientadas a columnas y orientadas a grafos. A continuación vamos a ver un poco más en detalle cada una de ellas. Si bien no es esta una asignatura que se vaya a centrar en un conocimiento de este tipo de bases de datos no SQL. A lo largo de la carrera, en cursos pasados, habéis visto en bases de datos, espero, con más profundidad las bases de datos relacionales y el lenguaje SQL. Nosotros aquí vamos a dar simplemente unas nociones esenciales y si queréis saber más, pues probablemente tenéis que recurrir a hacer algún máster. Bueno, pues vamos ahora con las bases de datos no SQL orientadas a clave y valor. Cada entrada de la tabla de la base de datos tiene una clave de búsqueda o de acceso, es decir, que una base de datos no SQL orientada a clave-valor es muy parecido, similar a las tablas hash o diccionarios, que quizá recordéis de algunas asignaturas de los primeros años de carrera como estructuras de datos. En una tabla hash yo tengo un contenido y tengo una clave que direcciona ese contenido. Bueno, pues es algo similar. Si veis esta figura de aquí, tenemos una clave, la clave 1, la clave 2 y luego atributos. Atributos, por ejemplo, el fabricante, el modelo, el color y el año, pero en la clave 2 tengo atributos distintos. Hay algunos comunes como fabricante, modelo, color y año, pero el elemento en la clave 2 tiene además transmisión. Bueno, si pensáis en una base de datos relacional, tendríamos algo así como clave 1 en una columna, bueno, tendríamos en una columna la clave y después los atributos en las columnas siguientes. Tendríamos una columna para el atributo fabricante make, otra columna para el atributo modelo model, otra columna para el atributo color y otra columna para el atributo año. Es decir, que las bases de datos relacionales se pueden ver como bases de datos tabuladas. Si yo quiero añadir un atributo transmisión, se lo tengo que añadir a todos los elementos de mi tabla. Sin embargo, una cosa que va a ser muy diferente en bases de datos no SQL es que yo puedo tener atributos distintos en filas distintas. Bueno, pues con esta primera intuición ya vemos que eso está ocurriendo. El primer elemento tiene la clave 1, el segundo elemento tiene la clave 2 y el primer elemento tiene un atributo menos que el segundo. Esto no podríamos hacerlo si tuviéramos una base de datos tabulada. El segundo tipo de base de datos no SQL es la orientada a documentos.